Bueno, muchísimas gracias por haber recibido esta convocatoria con tanta generosidad y llenar el auditorio, que da mucho gusto verlo así de lleno. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta hora y media, 2 horas que tenemos por delante? Algunos de vosotros, poquitos, una minoría, estuvo en el Café Newman sobre la libertad, que también impartió el profesor Chema Alejos, profesor de Humanidades, que se mete en estos jardines más por amistad que por ser profesor, pero le agradecemos mucho su sabiduría llevándonos. Y también hoy, Chema, muchas gracias por estar con nosotros. Dio el café y hace una semana os convocábamos al que le interese seguir con esta pregunta sobre la libertad, que venga dentro de una semana, que haremos un minicurso. En el minicurso que hacemos, profundizar en aquellas preguntas y en aquellos temas que fueron como un retazo de hace una semana. Hace una semana veíamos un fragmento de una serie y veíamos cómo la libertad podemos intuir que se nos da a través de los otros, cuando nos ponemos al servicio de los demás o al revés, y estuvimos debatiendo sobre esto. Y el público pues dijo distintas cosas y trabajamos juntos una serie de preguntas, pero se quedó ahí el tema. Y dijimos, dentro de una semana profundizamos en este tema a través de un gran libro. La pregunta es una pregunta existencial, ¿no? ¿Qué sentido tiene la libertad? Pero lo hacemos en una universidad. Entonces es muy importante que utilicemos el método universitario, que no es otro que ponernos a hombros de los gigantes. Y un gran gigante es un gran libro. En esta ocasión vamos a tratar El Principito y lo va a hacer un profesor, ¿vale? Por eso lo hacemos juntos en una universidad. Y lo hacemos distintas disciplinas y ciencias. Todas las ciencias nos preguntamos por las mismas cuestiones, cada uno desde nuestra mirada o desde nuestra perspectiva. Así que habrá estaréis alumnos de todas las carreras. Chema es profesor de Humanidades en distintos grados, entre otros en la Facultad de Comunicación, ¿no? ¿Y en qué grado más? ¿En qué facultad más? Solo en la Facultad de Comunicación. Pues Facultad de Comunicación al pleno, en distintos grados. Y también tenemos al profesor Andrés Pou. Andrés está un poco cojo, pero puede levantarse, que también es profesor de Humanidades en la Facultad de Comunicación también. Él va a permanecer abajo no porque tenga muletas, sino porque vamos a dejar a Chema hacer una primera exposición y luego ya Andrés subirá para el diálogo. ¿Vale? Bienvenidos y muchísimas gracias por estar. Yo voy a dejar a Chema aquí solo en la plaza con vosotros, ¿vale? Estaremos abajo y cualquier duda que tengáis, hay gente del Instituto Newman que organiza esta actividad detrás para ayudaros. Gracias, Chema. Vamos a hablar de la libertad, pero vamos a hablar de la libertad desde la experiencia de libertad. Tengo un plan este sábado con mis amigos que llevamos preparando muchísimo tiempo y de repente sucede algo en mi familia importante, que no puedo escapar de ello, sino que tengo que acudir, y eso hace que no pueda ir a lo que yo tengo planeado, a lo que más ganas tengo de hacer, seguramente me salga una queja y seguramente no me sienta nada libre. Bien, pensaré que las circunstancias, diré maldita sea, siempre me pasa a mí todo, qué casualidad, como que las circunstancias no me dejan ser lo que yo quiero ser o lo que yo quiero hacer, ¿no? La libertad va un poquito de esto, ¿no? Poder hacer lo que uno quiere hacer. Lo que uno quiere hacer es muy amplio, ¿vale? Porque por querer hacer, puedo hacer cosas que incluso hasta me anulan la libertad, ¿no? O me deshumanizan, por así decirlo. ¿En qué consiste esta experiencia de libertad? Pues fijaos, la experiencia de libertad tiene que ver con la experiencia, la vivencia del cumplimiento de un deseo que uno tiene dentro. O el cumplimiento de una expectativa. O de un proyecto. Cuando a ti te sucede algo que estás deseando que suceda, luego habrá que ver si cumple o no la expectativa, todo esto, ¿vale? Pero cuando sucede algo que tú estás esperando, que tú estás deseando, uno se siente libre. Esto es tan claro como cuando pedías permiso a tus padres para ir a una fiesta y tus padres te decían, puedes ir. Te sentías libre. Cuando te decían, no puedes ir, te sentías encerrado en tu propia casa, que de hecho había sido hace unos minutos espacio de libertad también para ti, ¿vale?
O sea, tiene que ver con esto, con el cumplimiento de un deseo. Vamos a abordar esto y vamos a intentar entender esto para llegar al final a la conclusión de qué es la libertad con esta obra de literatura, ¿no? ¿Por qué lo hago al revés? ¿Por qué no os doy la definición de libertad y de ahí empezamos a divagar? Porque no funcionamos así. Nosotros primero vivimos, o sea, nos suceden cosas y vemos qué significa lo que nos sucede, ¿vale? Cuando uno ya va con los conceptos por delante, no presta atención a lo que le sucede. Entonces vamos a hacerlo de la mano de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Todos sabéis quién es? ¿Alguien le conoce? ¿Alguien ha leído algo de él? ¿Alguien ha leído El Principito? ¿Nadie? ¿2, 3, 4, 5? Venga. Vale, un poquito más. El resto tenéis que leerlo, ¿vale? Tenéis que leerlo. No sé cuándo, pero cuando queráis. Fijaos, hemos elegido esta obra porque es una obra llena de matices, llena de sabiduría. Es una obra que, de verdad, según el momento en el que la leas, te ilumina algo. Pero, como esto es un ejercicio universitario, tenemos que abordar esta obra desde un método universitario. Entonces, para poder entender una obra, primero tenemos que contextualizarla, porque no es lo mismo que esta obra se escribiera a principios del siglo XX, en el 1943, si no recuerdo mal, si lo hubieran escrito en el 1450, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos dice el contexto del autor y de la época? Fijaos, nuestro autor, Antoine de Saint-Exupéry, si tenemos que definirle, es muy complicado. ¿Por qué? Porque nosotros le conocemos como autor de literatura. De hecho, le conocéis como autor de un cuento infantil, ¿vale? Que ya eso es mentira, porque no es de un cuento para niños y el resto de sus obras no tienen nada que ver con El Principito. O tienen mucho que ver, pero no directamente. Es autor de novelas, fue piloto de avión, fue uno de los pioneros en la aviación nocturna, y esto es interesante, y voy a dar algunas pinceladas. También fue periodista, de hecho fue reportero de guerra, de hecho estuvo en Madrid durante la Guerra Civil, cubriendo lo que estaba sucediendo aquí. Y muy interesante lo que narra de su experiencia cuando le toman prisionero en Atocha, en la estación de Atocha. Pero también, si andamos un poco más, es una persona con una sabiduría y con una forma de entender la realidad muy, muy interesante. No sé si sabéis cómo murió. Él murió en el 1944 en la Segunda Guerra Mundial, envuelto de misterio. ¿Por qué? Porque salió con su avión para otear una zona y jamás volvió. Desapareció. Saint-Exupéry es un privilegiado. Nace en el 1900, fijaos, nace en el 1900, es decir, nace en el inicio del siglo XX. Vosotros sois del siglo XXI, ¿no? Todos, la mayoría. Nació en el siglo XX. Vamos a ponernos en la piel de un europeo que va a inaugurar el siglo XX. 20 siglos de historia de Occidente, ¿no? ¿Cómo pensáis que se imaginaba el europeo en ese inicio del siglo XX? Un avance científico brutal, una tecnificación brutal, un avance también en el pensamiento, en la filosofía, en la ética. Es decir, es la promesa de que el hombre ya está entrando en su madurez y que la ciencia está haciendo la vida mucho más cómoda. Y que aunque hay mucha injusticia social todavía, pero todo va en progreso. Parece que la ciencia, el cientificismo, va a dar la respuesta a todos los problemas que tiene la humanidad. ¿Y qué es lo que se encuentra el europeo nada más iniciar el siglo XX? La Primera Guerra Mundial. Una guerra fratricida, una guerra bastante sanguinaria. De hecho, os recomiendo que veáis la película de 1917, donde se ve perfectamente la diferencia que puede haber entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial a la hora del conflicto, a la hora del ataque. O sea, la Primera Guerra Mundial fue sanguinaria, había lucha casi cuerpo a cuerpo.
fue un horror. De hecho, la consecuencia de la Primera Guerra Mundial aparecen las vanguardias, el sinsentido, existencialismo. Y Saint-Exupéry es hijo de esa época. Después de una Primera Guerra Mundial en la que Europa se está recuperando, ¿qué es lo que sucede? Una Segunda Guerra Mundial. Ya es el sinsentido total. ¿Para qué existimos? ¿Para qué vivimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué significa todo el progreso y todo el avance que hemos realizado hasta ahora? Saint-Exupéry podemos decir que es un existencialista, entre comillas. No porque vea la existencia de una forma negativa, sino porque se cuestiona su propia existencia y quiere entender qué es lo que da sentido y significado a la propia vida. Y eso es su obra. Y esa obra la narra y la cuenta a través de lo que él vive. ¿Qué es lo que él vive? Este tío era un vividor. Es de familia noble. De hecho, una experiencia que él tiene de pequeño, que es significativa, es... se queda huérfano de padre siendo muy pequeño, son 5 hermanos, es hijo de los condes de Saint-Exupéry, pero su título nobiliario y su poder adquisitivo no va creciendo, sino que se va mermando. Pero él recuerda de pequeño cómo pasaba, durante la época escolar, vivía en las propiedades de su padre. Si os digo castillo, vais a imaginaros algo así majestuoso. Pero imaginaos una propiedad enorme, con un patio enorme, con un jardín enorme, donde hay armaduras en los pasillos, ¿vale? Él vive ahí. Y en verano pasa a la casa de la familia de su madre, que también era una casa enorme, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque él crece, fijaos, en un entorno donde está todo por descubrir. Es como cuando de pequeño vas a casa de tus abuelos al pueblo y vas al patio y el almacén de tu abuelo que está lleno de herramientas, y cuando tú entras ahí, de repente es como que puede haber un tesoro escondido en cualquier lugar. O sea, como que todo está por descubrir, como que podrías estar horas abriendo cajones y sacando las cosas que están guardando ahí. Pues imaginaos si hubierais vivido en un castillo, ¿no? Esto lo que hace es que le da una certeza a este chico. Y es que hay algo todavía por descubrir ahí fuera. El mundo es maravilloso. El mundo esconde algo. Y él va a salir a buscarlo. Va a suspender todo, va a estudiar en un colegio de jesuitas, luego creo que empieza la carrera de, creo que es arquitectura, la deja, intenta meterse en ingeniería naval, también lo deja. O sea, desastre en los estudios, ¿vale? ¿Cuál es el porvenir de este chico? Pues al único que dedicaba el tiempo era a lo que estaba de moda entre los snobs de su época, que era pilotar aviones. Su hobby, que era pilotar aviones, hace de eso su profesión. ¿Por qué? Porque no sabía hacer otra cosa y además era una profesión que le permitía la aventura. ¿A qué se dedica como piloto de aviación? A llevar correo. Trabajaba en correos, trabajaba en la aeropostal francesa. Se dedicaba a llevar cartas en avión de un lado a otro, ¿vale? Pero claro, eso también respondía a un deseo suyo de aventura, de que hay un mundo por descubrir. ¿Y cómo lo descubre? Desde otra perspectiva distinta, que es desde la altura. Este deseo de vida también le lleva a poner su vida en juego. Podríamos decir, a jugarse la libertad. ¿Por qué? Porque en esa época en la que no había GPS, ni había radares, aquellos que pilotaban aviones tenían que memorizar los mapas para poder ir de un sitio a otro. De tal forma que yo memorizo el mapa y más o menos sé por dónde voy porque veo por dónde estoy planeando. Pero cuando llegaba la noche, ¿qué es lo que hacían todos los aviadores? Aparcaban su avión, se iban a dormir y al amanecer tenían que volver a salir a volar. De tal forma que aquellas empresas que se dedicaban al transporte de mercancías, aquellos que tenían aviones, perdían mucho tiempo, porque te perdían todas las horas de vuelo de la noche, de tal forma que aquellos que se desplazaban por carretera o por tren iban más rápido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Unos locos, entre ellos Saint-Exupéry y unos amigos suyos, empiezan a volar de noche. Eso implica volar sin garantías.
¿Por qué? Porque si es una noche cerrada y tú no has memorizado bien por dónde vas con el avión, puede que te choques con una montaña, porque no lo ves, a no ser que haya luna llena. Entonces, estos locos empiezan a inaugurar trayectorias, itinerarios, rutas con sus aviones de noche. ¿Van a tener accidentes? Sí. ¿Van a estar a punto de morir? Sí. De hecho, él mismo, en una de sus obras, Tierra de los Hombres, que os la recomiendo encarecidamente, narra cuando él se estrelló con su avión en el desierto del Sáhara, sin agua, sin posibilidad de recuperar su avión, y estuvo a punto de morir. ¿Os suena esta historia, no? A los que habéis leído El Principito. Se va a hacer famoso por sus novelas. De hecho, se va a hacer tan famoso que en Estados Unidos le darán un premio nacional de literatura. Era tan conocido que cuando entraron las tropas francesas en Francia y él huyó, porque no soportaba ver cómo su país estaba siendo invadido por los nazis, en Estados Unidos le reciben con honores, le reciben con los brazos abiertos, empieza a vivir en Manhattan, toda la cultura de aquel momento sabe quién es, se empieza a codear con artistas, se empieza a codear con directores de cine. Y es ahí, en ese exilio en Estados Unidos, cuando una editorial norteamericana le pide que escriba un libro, una historia para niños, que va a ser esta, ¿vale? Pero él está totalmente sumido en una depresión, está bebiendo muchísimo, sale de fiesta todas las noches, tiene un problema con su mujer en ese momento. Luego, al final, si hay tiempo, os cuento cómo termina y por qué termina escribiendo El Principito, ¿vale? Más o menos una contextualización de quién es este señor. Bueno, otro dato también. Imaginaos el deseo de aventura y de vida que tenía, que para la época se casó bastante tarde. No sé si se casó casi como con 35 años. Y se casa con un artista, con una pintora, con Consuelo de Saint-Exupéry. Van a llevar una relación tormentosa, de muchísima pasión y muchísima violencia. ¿Vale? ¿Qué más os cuento de este señor? El episodio más triste de su vida es cuando tiene que huir de Francia a Estados Unidos. De hecho, cuando huye no puede pasar por España porque lo que escribió sobre la guerra civil le hizo ganarse enemigos tanto del bando republicano como del bando nacional. Entonces tiene que huir, tiene que ir a Portugal y desde ahí coger... Pero no se ganaba muchos amigos, por así decirlo, porque la forma que tiene de explicar las cosas no reduce la realidad, sino que expone como toda su dimensión y su complejidad. ¿Por qué esta huida a Francia es uno de los momentos más tristes de su vida? Porque pierde el contacto con el que es su mejor amigo, con Leon Bers. Leon Bers es un amigo suyo que es judío, que está escondido porque ha entrado el ejército nazi y él no tiene noticias de él. De hecho, esta obra, El Principito, si leéis la dedicatoria, está escrita para este señor. Os la leo. A Leon Bers, y dice: pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Tengo una seria excusa. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona grande vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria. A Leon Bers cuando era niño. Tiene una carta que se llama, muy cortita, que se llama Carta a un rehén, que está dedicada precisamente a Leon Bers. Y se lo dedica a Leon Bers
cuando era niño. Bueno, a Leon Berth ahora también, porque dice que puede entender los libros de niños, ¿no? O sea, si yo me imagino mi niñez, si puedo retratarme a mi niñez, puedo decir que mi experiencia de niño, en ciertos años, yo percibía, experimentaba que era libre. O sea, el mundo era un juego. O sea, tenía una mirada hacia la realidad y vivía de tal modo que no me sentía oprimido. O sea, de hecho, la casa de mis padres ya era como el lugar, era el lugar, ¿no? O sea, no necesitaba muchas cosas. Y en cambio ahora me miro y descubro que necesito muchas cosas casi para sentirme libre, ¿no? ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Qué es lo que me hace libre? ¿Qué es lo que he perdido por el camino? ¿Qué es lo que hemos podido perder por el camino? Libertad es poder decidir en cada momento ir o venir donde me dé la gana. Es poder tener simplemente una capacidad de movimiento, de decisión, de no tener ataduras, de no tener ningún tipo de compromiso, de obligación. Porque si esto es así, os aseguro que según van pasando los años, uno cada vez tiene más obligaciones, necesidades, vínculos. Por lo tanto, tendríamos que decir que según van pasando los años, si estás esperando a que cuando termine la universidad vas a ser más libre porque tienes dinero, si la libertad es eso, cuando termines la universidad vas a tener más obligaciones. Por lo tanto, aquí hay algo que o la vida está hecha mal y estamos abocados a ser esclavos, o estamos entendiendo mal la realidad. Por eso quiero empezar con el Principito, ¿no? Y quiero empezar con el capítulo, perdonad que ya estoy sonando un poquito, con el capítulo que a mí más me conmueve del Principito, que es el capítulo 6. El capítulo 6 pasa inadvertido, ¿vale? ¿Por qué pasa inadvertido? Porque es muy corto, es cortísimo. Y además es un capítulo que parece que no dice nada. Pero personalmente creo que es la clave del libro. Incluso creo que es la clave de mi propia vida y creo que es la clave de vuestra vida. Narro directamente la historia. Un aviador ha tenido un accidente en el Sáhara, su motor se ha roto y además es una persona que dice en el inicio que en el fondo está solo porque no tiene ningún amigo de verdad. Intentando arreglar el avión, al amanecer, el segundo o el tercer día, escucha una voz y es una persona, un pequeño príncipe, que sale a su encuentro y le explica su historia. ¿Y cuál es la historia de este príncipe? Que él vivía en un planeta, que conocía una rosa, que la rosa era vanidosa y un poco insoportable, y que abandonó la rosa porque quería buscar amigos. Y en esa búsqueda de amigos acaba en la Tierra y se encuentra con el piloto. Pero al piloto le explica el secreto de la existencia, lo que él ha recibido de un zorro. O sea, imaginaos que esto es como, según lo estoy contando, digo, vaya fumada de libro, ¿vale? De tal forma que el Principito ha sido educado por el zorro y el Principito, con esa educación que ha recibido del zorro, va a educar al piloto. Capítulo 6. Claro, el Principito le va explicando al piloto quién es, pero hay cosas que no explica directamente. En el capítulo 6 dice el piloto: «Ah, Principito, así poco a poco comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del cuarto día, cuando me dijiste: me encantan las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Pero tenemos que esperar», dice el Principito. ¿Esperar qué? Esperar a que el sol se ponga. Al principio pareciste muy sorprendido, luego te reíste de ti mismo y me dijiste: me creo siempre en mi casa. En efecto, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en Estados Unidos, el sol se pone en Francia.
Bastaría poder ir a Francia en 1 minuto para asistir a la puesta de sol. Desgraciadamente Francia está demasiado lejos, pero sobre tu pequeño planeta te bastaba mover tu silla algunos pasos y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías. Un día vi ponerse el sol 43 veces. Y poco después agregaste, ¿sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas del sol. Dice el piloto, ¿estabas pues verdaderamente triste el día de las 43 veces? El Principito no respondió. ¡Ay! Fijaos, el Principito tiene una pequeña vida melancólica. O sea, el Principito está echando de menos algo. Está melancólico, le falta algo. Hay algo en su vida que no está, pero lo tiene todo. O sea, si vemos la vida del Principito, lo tiene todo. Tiene un planeta asequible a sí mismo. Sabe lo que tiene que hacer todos los días. Sabe que se tiene que levantar, que tiene que limpiar los volcanes que tiene que cortar para que no crezcan briznas malas para que no se conviertan en baobabs. Tiene todo lo que necesita para vivir. Pero descubre en sí mismo una melancolía. Algo le falta. Pero no sabe qué es. Se parece algo, esa melancolía se acalla, se apacigua un poco cuando ve una puesta de sol. Es decir, cuando ve un espectáculo de la naturaleza, unos colores, una profundidad, algo que le ensancha la pequeña vida que tiene de su planeta. Es como si la puesta de sol le estuviera recordando que su pequeña vida melancólica en el fondo está hecha para algo mucho más grande. Y él se consuela así, viendo puestas de sol. Pero no sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que le tiene que suceder para que la melancolía no sea el protagonista de su vida. Yo aquí me reconozco muchísimo, porque muchas veces me descubro que no sé qué es lo que me falta cuando lo tengo todo. No sé qué es lo que me tiene que pasar, no sé qué es lo que tengo que esperar más, ¿no? ¿Qué me tiene que suceder? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que optar? ¿Qué aventura nueva tengo que vivir? ¿No? Y así está, en esta vida melancólica. ¿Qué es lo que le sucede a este pequeño príncipe? Que de una forma inesperada acontece en su vida, en su pequeño planeta, una flor. Y la flor, no voy a entrar en el tema de la flor, a la que abandonan porque no se entiende con ella, porque no, pero sí que en cuando esa flor aparece en su planeta, en su vida, él se entusiasma. Y lo primero que dice es, qué bella es. Fijaos, hay una relación entre qué bello es el atardecer y qué bello es esto que me está sucediendo, que tengo aquí delante. Pero no sabe cómo tratarlo. Pero lo que sí tiene claro el Principito, y no voy a, de verdad, me encantaría entrar en cada capítulo, lo que sí tiene claro el Principito es que ha descubierto una necesidad que tenía dentro y que no la había verbalizado hasta ese momento. Y es, necesito amigos. De hecho, abandona la flor en busca de amigos. Se va recorriendo planetas en busca de amigos. ¿Vale? ¿Y esto qué tiene que ver con la libertad? Joder, perdón. Si la libertad, decimos que uno se siente libre cuando un deseo que tiene o una expectativa que tiene es respondida, por lo menos este personaje acaba de descubrir, acaba de poner nombre a algo que deseaba y que no sabía qué era. Deseo un amigo. ¿Por qué sabe que desea un amigo? Porque le ha sucedido otro tipo de relación con la rosa que le ha ayudado a poner nombre a la necesidad que tiene. Tengo necesidad de un vínculo, tengo necesidad de una relación, ¿vale? ¿Qué es lo que hace este pequeño príncipe? Se va de un planeta a otro, es decir, va buscando personas. ¿Con qué fin? Va buscando a alguien con el que pueda ser un amigo. No vamos a ver todos los planetas, vamos a ver solo uno. Vamos a ver el vanidoso. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. He aquí la visita de un admirador, exclamó desde lejos el vanidoso,
no bien vio al Principito. Pues para los vanidosos, los otros hombres son admiradores. El otro vale en tanto en cuanto me pueda admirar. Si no, no tiene valor para mí. Buenos días, le dice el Principito. ¿Qué sombrero más raro tienes? Es para saludar, le respondió el vanidoso. Es para saludar cuando me aclaman. Desgraciadamente, nunca pasa nadie por aquí. Así, dice el Principito sin comprender. Golpea tus manos una contra otra, aconsejó el vanidoso. El Principito golpeó sus manos una contra otra. El vanidoso saludó modestamente, levantando el sombrero. Y dice el Principito, esto es más divertido que la visita al rey. Y volvió a golpear sus manos una contra otra. El vanidoso volvió a saludar, levantando el sombrero. Después de 5 minutos de ejercicio, el Principito se cansó de la monotonía del juego. ¿Y qué hay que hacer para que el sombrero caiga? Pero el vanidoso no lo oyó. Los vanidosos no oyen sino las alabanzas. ¿Me admiras mucho, verdad?, preguntó el Principito. ¿Qué significa admirar? ¿Cómo acaba esta relación? El Principito huye de ahí. ¿Por qué? Fijaos, porque lo que él está buscando no puede darse. Porque lo que él está buscando, que es un amigo, al principio parece, fijaos, el cumplimiento de ese deseo, parece que lo que tiene delante le agrada, parece que va a ser una respuesta, pero no perpetúa, no es consistente. A los 5 minutos ya está aburrido. No es lo que está respondiendo a lo que estoy viviendo. De tal forma que si se queda ahí más tiempo, más que una experiencia de libertad, lo que va a experimentar es una experiencia de esclavitud. Necesito estar repitiendo constantemente algo para que me dé una cierta respuesta pequeña. Qué gracioso. Ya está. Va a ir pasando de planeta en planeta sin que su deseo se cumpla, sin experimentar esa libertad. ¿Hasta cuándo? Hasta que él, ya un poco cansado, se encuentra con un personaje que no esperaba, porque él buscaba amigos. ¿Y dónde va a buscar amigos? A un planeta que se llama Tierra, que le han dicho que está lleno de gente. Va al planeta Tierra a buscar amigos, va al planeta Tierra en busca de la respuesta a su deseo, y lo que se encuentra es con un zorro. Fijaos, el zorro, que es como el signo de la sabiduría, por así decirlo, o la astucia, es el que le va a dar las claves de la existencia. Y este capítulo 21 es quizá el otro eje de esta obra. ¿Por qué? Porque el Principito, en la relación con el zorro, va a poder comprender no solo cómo adquiere significado su existencia, sino que la relación de la libertad con mis decisiones, cuál es el vínculo, cuál es el secreto de qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Se encuentra con el zorro y lo que quiere el Principito es, fijaos, relación con el zorro. Quiere ser amigo del zorro. Buenos días, ¿quién eres? Eres muy lindo, soy un zorro. Y le dice el Principito, ven a jugar conmigo. Y le dice el zorro, yo no puedo jugar contigo. No estoy domesticado. Obvio, ¿no? O sea, es un animal salvaje. O sea, fijaos que el Principito, lo que identificamos aquí es, uno, es que no entiende la peculiaridad de cada relación, la peculiaridad de cada realidad. No es lo mismo un zorro salvaje que una persona. Pero se dirige al zorro como se ha dirigido a todas las otras personas que ha visto en los otros planetas. Y el zorro le dice, ojo, si tú quieres jugar conmigo, lo que le está diciendo, tienes que considerar quién soy. Tienes que saber quién soy. Si tú no sabes quién soy, si tú no sabes cómo funciono, si no sabes cómo relacionarte conmigo, no podemos tener una relación. Domesticar. Ah, muy bien. ¿Qué significa domesticar? No eres de aquí, ¿verdad? ¿Y tú qué buscas? Y le dice el Principito, yo busco a los hombres. Y insiste el Principito, ¿qué significa domesticar? Fijaos, una de las cosas que podemos aprender de este personaje es que es inquisitivo. Cuando no entiende una cosa, no para hasta que se lo explican.
Es un poco como un niño pequeño que empieza a preguntar, hasta que la respuesta no le ilumina la duda que tiene, ¿no? ¿Qué significa domesticar? Que me expliques qué es domesticar. Porque si no utilizamos el mismo lenguaje, no podemos avanzar. Y le dice, domesticar significa crear lazos, crear vínculos. Esto es una constante en la obra de Saint-Exupéry. Fijaos, la aportación que tiene Saint-Exupéry a través de sus novelas es precisamente poner delante de una forma manifiesta que lo que da consistencia a la vida son las relaciones que establezco con la realidad y con los demás. Por eso era su preocupación en Correo Postal, en su novela Correo Postal, su preocupación cuando está atravesando con su avión por una tormenta y teme tener un accidente, su preocupación, que llama poderosamente la atención en ese personaje, no es que pueda morir, no es que va a ser de él, sino que lo que le preocupa es que lo que él porta en su avión, que es esa correspondencia de unas personas a otras, no llegue a su destino. Porque si no llega a su destino, eso está afectando al vínculo entre esas personas, a la relación que tienen esas personas, que en este caso es por correo postal. Significa crear lazos. Fijaos, la pregunta que os lanzábamos en el minicurso es si mi libertad depende de los otros. Si yo para ser libre dependo de ti. Y aquí Saint-Exupéry lo plantea de esta forma. Si yo quiero responder a mi anhelo, si yo quiero responder a mi propia existencia, la clave está en entender el tipo de vinculación que establezco con las cosas, que establezco con los otros. De hecho, si estiramos esto mucho, podríamos decir que lo que da consistencia a tu vida son tus vínculos personales. Y que las mayores experiencias de libertad que uno puede tener es un vínculo personal. Pongo algunos ejemplos, ¿vale? ¿Qué sucedería si nos cerraran el Parque Warner? Si te cerraran a ti el Parque Warner para ti solo. Lujazo, ¿no? Todo el parque para ti. Solo para ti. Puedes comer lo que te dé la gana. Puedes montarte lo que te dé la gana. ¿Vale? Me estoy acordando el vídeo este de Billie Eilish en el que está el centro comercial solo para ella y se meten todos los kioscos a comer patatas y tal. Menudo lujo, ¿eh? Os aseguro que puede ser el día más aburrido de vuestra propia existencia. Porque pudiendo tener la posibilidad de hacer lo que te dé la gana en el parque y montarte en todo lo que te dé la gana, te va a faltar lo más importante, que es con quién vives esa experiencia. De hecho, tenéis experiencia distinta. Tenéis experiencia de haber acudido a un sitio que no lo han cerrado para vosotros solos, sino que está abierto al público, y a lo mejor ha sido el sitio más ordinario del mundo, como puede ser el parque al lado de tu casa, y esa tarde en el parque, estando con tus amigos, hablando de la vida, solucionando el mundo, has vuelto a casa con la experiencia y la sensación de que eres la persona más afortunada del mundo por la gente que te rodea. Y has vuelto a casa con una experiencia de libertad. Fijaos que cuando hablamos de libertad, lo que primero pensamos todos es la capacidad de hacer de una forma como muy burra lo que me dé la gana. Quiero decidir en cada momento lo que quiero ser y lo que quiero hacer. Pero si la libertad es eso, tendríamos que decir que la libertad es muy corta y que en el fondo nadie podría ser libre. Cuando analizamos nuestras experiencias de libertad, la libertad tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la experiencia del verdadero deseo que llevas dentro. Fijaos que aquí he añadido verdadero, no deseo, simplemente.
cuando te sucede lo que verdaderamente estás esperando, cuando tienes un deseo de verdad no significa intenso, digo un deseo verdadero, algo que realmente es consistente y tiene que ver con tu propia vida. Cuando te sucede eso, te experimentas como la persona más libre del mundo. Por eso una persona puede experimentar la libertad siendo esclavo, por así decirlo, de sus propios hijos porque son pequeños y no los puede dejar solos en casa. Puedes experimentar la libertad un fin de semana que te quedas a estudiar porque te apasiona tu carrera y percibes que dedicando esas horas en eso que te está apasionando no estás perdiendo el tiempo ni te estás perdiendo nada ahí fuera, sino que lo estás ganando todo. O puedes experimentar la libertad acompañando a un amigo o a un familiar en la habitación del hospital, simplemente estando, y sabes que lo más verdadero y auténtico que puedes hacer en esa tarde es estar ahí. Y podrías decir que desde fuera estás esclavo, porque tienes que ir todos los días a acompañar a esa persona, porque tienes que cuidar a estos bebés todos los días, porque si te quieres sacar una carrera tienes que hipotecar muchas horas, pero en cambio tu experiencia es otra. Esto es lo que le enseña al zorro. Lo que le enseña al zorro es, primero, hay algo en la realidad que tú no percibes. La frase de todas las carpetas y todas las tote bags. Lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Hay algo esencial en la existencia que no es visible. Obvio. Mi amistad con Rocío no es visible. El vínculo que tenemos no es visible. Si nos ves juntos, puedes deducir que nos conocemos o que somos amigos. Pero si me ves por la calle y vamos caminando al lado, tú no ves lo esencial que hay en nuestra vida, que puede ser esta amistad, ¿no? Lo que le dice al zorro es, ojo, que a veces lo más importante de la vida no es inmediato, no es evidente. Por lo tanto, tenemos que aprender a mirar. Hay que mirar de una forma atenta a la realidad. Ese es el primer consejo que le da. Paso todo esto. Dice, aquí mi secreto, dice el zorro. Estoy aquí abajo. He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien, sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. No se ve bien con una mente simplemente racional, sino con el centro de tu persona. Si miras desde la necesidad total de lo que tú eres, ahí vas a descubrir en la realidad una fuente de posibilidades. El mundo como un lugar lleno de aquello que responde a tu deseo y no como el lugar que a mí me apresa o no me deja ser, ¿vale? Lo esencial es invisible a los ojos. Repite el Principito, me encanta. O sea, es que este personaje, como es importante, se lo repite, se lo aprende, lo repite para no olvidarlo. Esto lo repito, ¿no? Para aprenderlo de corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Segundo consejo, dice, el tiempo que perdiste con tu rosa hace que tu rosa sea importante. ¿Y qué va a hacer el Principito? Lo repite, el tiempo que perdí por mi rosa. Fijaos, lo que está diciendo es, las cosas no son importantes por sí mismas. En tu vida, las cosas, las personas son importantes en tanto en cuanto te implicas con ellas, en tanto en cuanto juegas tu libertad, decides por ellas. Cuanto más decides por algo, cuanto más te implicas, cuanto más pones tu existencia en función de la otra persona, esa persona cada vez es más importante para ti. Y uno puede huir de esta afirmación pensando que cuanto más lazo establezco con otra persona, más obligado me siento con ella. Y es verdad. Cuando se da una relación y un vínculo auténtico, la obligación, la ligazón que me une a esta persona
no es una esclavitud, es libertad. Es libertad. Es la paradoja de las relaciones. Cuanto más me vinculo en una relación verdadera y auténtica, más libre me siento con esta persona. Esto lo dice Rosalía con otras palabras. Hasta que fuiste carcelero, yo era tuya. Yo podía ser verdaderamente tuya hasta que quisiste oprimirme, hasta que quisiste poseerme. Pero hasta ese momento no había obligación entre nosotros. Lo que había era una verdadera libertad. Tercer consejo, eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Fijaos, esto es una advertencia. Y es en aquellos lazos que nosotros formamos con la realidad, que formamos con los demás, existe ese vínculo, y la libertad del vínculo también implica el reconocer la responsabilidad con ese vínculo. Fijaos que para nosotros la palabra responsabilidad, leído a un nivel muy superficial, es obligación, es dependencia, es la verdadera responsabilidad, es una ayuda porque te vincula de tal forma que en la relación bien llevada, esa responsabilidad se vuelve en la posibilidad de fortalecer y crecer en esa relación. La responsabilidad no es una carga. Cuando la responsabilidad es la consecuencia de una relación auténtica, es el inicio de la libertad. Claro, todo esto, amigos, no es verdad porque lo diga yo. De hecho, puede que no sea verdad. O sea, esto tendréis que verificarlo vosotros. En las relaciones que tenéis, si la relación que tienes te permite ser más libre o no. Y si no te permite ser libre, ¿qué tipo de vínculos estás estableciendo? ¿Estás respondiendo verdaderamente a esa melancolía interna, a ese deseo profundo que tienes? Porque al final, una de las mayores experiencias de libertad que uno puede tener, y que quizá por eso, si uno ha tenido una infancia bonita, lo ha experimentado bien de pequeño, es amar, ser amado sin ser exigido. Ser amado porque eres valioso en ti mismo. No por lo que me puedes dar, como es busca el vanidoso, sino porque eres digno de ser amado por ti mismo. Cuando uno experimenta ese amor, y para amar necesitas un vínculo, cuando uno experimenta ese amor, experimenta la verdadera libertad. Porque sabe que delante de esa persona puede equivocarse y no está anulado por no ser perfecto. Puede relacionarse libremente. Puede tener la libertad de no medir cada cosa que dice, cada cosa que hace, cada cosa que no dice o cada cosa que no hace. ¿Con qué tiene que ver la libertad? Si la experiencia de libertad tiene que ver con un deseo que llevamos dentro, tendríamos que ver cuál es el verdadero deseo que uno lleva dentro. Y si descubrimos eso, podemos entender que la libertad está relacionada directamente con aquello que me hace bien, con aquello que responde a la necesidad que tengo, que por lo tanto me hace bien. La definición clásica de libertad, y con esto voy cerrando, porque creo que es importante si hay ronda de preguntas. La definición clásica de libertad es la libertad es una adhesión al bien. Una persona es libre y cada vez es más libre cuanto más se adhiere a aquello que le hace bien, ¿vale? Dándole vueltas a esta definición, digo, joder, qué coñazo es la definición de libertad, ¿no? O sea, qué rollo, porque si es todo el rato buscar qué es lo bueno, qué es lo bueno, qué es lo correcto, ¿no? Es un rollo, ¿no? Y yo dándole vueltas a qué es aquello que a mí me permite experimentar la libertad, veo que tiene que ver
con un atractivo, es decir, con una belleza y con algo auténtico. Es decir, que la libertad tiene que ver, la libertad es como la decisión hacia aquello que verdaderamente es un bien y que me atrae. Es decir, es como que a través de la belleza de lo que tengo delante descubro que es un bien verdadero, porque va todo unido. Si algo es bueno, es verdaderamente bueno, es verdaderamente bello también. Aunque estéticamente parece que no lo sea, pero está vinculado con eso, ¿no? Por lo tanto, la libertad tiene que ver con la decisión hacia aquello que tiene que ver con el cumplimiento de mi existencia. Aquello que va a responder completamente y verdaderamente toda mi existencia. No es un parque de atracciones, no es ir vestido de Gucci de pies a cabeza, no es tener un sueldazo de 8.000 euros mensuales, 8.000, 3.000 euros mensuales, tiene que ver con aquello que responde al deseo del corazón. Y yo hasta la fecha, con mis ya bastantes años, lo que más ha respondido al corazón es una relación que me mira porque descubre en mí un bien en sí mismo. Es una relación en la que experimento que soy amado y que me permite poder amar libremente. Y lo he experimentado, y doy gracias a Dios por ello, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con mi novia, en muchísimas circunstancias, incluso con personas a las que no espero, ¿no? Que suceda eso. Esto es lo que os traigo. Bueno, tenéis un vídeo sobre el Principito que podéis ver en la presentación que se va a subir, pero ante la pregunta sobre la libertad y la relación con los demás, frente a el leitmotiv que repetimos constantemente de mi libertad empieza donde acaba la del otro, se dice algo así, ¿no? Es mentira. Mi libertad empieza verdaderamente cuando me vinculo al otro. No es una lucha de libertades. Es que necesito que nos pongamos tú y yo en juego, en una decisión, porque te necesito a ti para poder ser yo. De alguna forma, ¿eh? Y no lo llevéis al extremo. Necesito mi familia, necesito mis amigos, necesito mi pareja para poder experimentar verdaderamente la libertad. No acaba donde empieza la del otro, sino que en esa vinculación es posible la libertad. Si entendéis este tema de la libertad, entenderéis por qué el Principito, al final de la novela, decide voluntariamente volver a su planeta. ¿Vale? Muchas gracias. Y ronda, muchas gracias, de verdad. Ronda de preguntas. Si tenéis preguntas. Hola, no, yo solo... Es que habías dicho que si te daba tiempo ibas a explicar por qué Saint-Exupéry terminó escribiendo El Principito y quería ver si como que podías extender en eso. Sí. Fijaos, cuando Saint-Exupéry se exilia a Estados Unidos, fijaos lo canalla que fue, él se va pero deja a su mujer en París. Su mujer Consuelo va a ir más tarde. Cuando llega a Manhattan, Saint-Exupéry no invita a su mujer al apartamento que él tiene alquilado, sino que le alquila otro apartamento en el edificio. Él está sumido en una depresión. Le encargan el libro y es incapaz de escribir. Y va a ser su mujer la que va a conseguir una casa en los Hampton, va a coger a su marido, después de cómo lo ha tratado, va a coger a su marido, va a ver la necesidad que tiene su marido, le va a llevar a esa casa, se va a poner a su disposición porque necesita un espacio de creatividad y necesita alejarse de la noche de Manhattan. Por eso, y ahí es donde va a escribir el libro y va a pintar, porque el libro no es simplemente lo que está escrito, sino que el libro es una narración visual también. Los dibujos tienen una narrativa.
Y esa experiencia que él tiene es ese crear lazos. Lo que intuyo que él descubre es que su mujer, el vínculo, la responsabilidad de su mujer hacia él, ella sigue creando lazos con él, ¿vale? Y esos lazos él los va a extender después, porque voluntariamente se va a alistar al ejército como piloto. Podría quedarse, podría no participar en la guerra, pero él ve que por el vínculo que tiene a su país, tiene que entregar su vida para el bien de su país. El libro fue publicado primero en inglés y luego fue publicado en español. Él nunca vio el éxito que tuvo El Principito. No llegó a verlo. Lo publicó en el 43 y murió el 31 de julio del 44. ¿Vale? Tampoco volvió a ver a su amigo, a Leon Berg. A mí me costó mucho interpretar el final del libro, entonces si podrías pues compartir con nosotros tu reflexión de, bueno, pues el Principito le pica una serpiente, bueno, se deja morder por una serpiente para volver a su planeta, pero su cuerpo desaparece, entonces como que no nos deja ver si realmente ha muerto o no, o si ha conseguido llegar a su planeta o no, y me gustaría saber tu reflexión. Sí. ¿Cómo te llamas? Luana. Luana. Yo os voy a dar... Yo no os quiero condicionar la lectura, ¿vale? Porque al final es muy abierto, pero, o sea, leyendo toda la obra de Saint-Exupéry, en Tierra de los Hombres dice: aquello que da sentido a la vida da sentido a la muerte. O sea, ¿qué es lo que yo interpreto de esta aventura? Porque al final es un viaje, es una aventura que realiza este Principito desde su planeta a la Tierra. Lo que yo percibo es que él descubre el sentido de la existencia. Y lo que él descubre dramáticamente es que aquello que había nacido en su planeta, que era la rosa, venía a dotarle de sentido y significado su propia existencia. La rosa no aparece en un planeta ajeno, como aparece el zorro o aparecen las otras personas. La rosa aflora en la intimidad del Principito. O sea, es una relación íntima. Por lo tanto, cuando me preguntan, ¿pero la rosa se la ha comido el cordero o está seca? Lo que hace el Principito es, al entender realmente el misterio que encierra la existencia, entiende que en el destino de su propia vida hay una respuesta a esa melancolía. Acepta la muerte, porque al final la serpiente es la muerte. Él acepta la muerte, pero no porque quiera morir, sino porque descubre como ese pozo, ese manantial que oculta el desierto, descubre que la muerte tiene que responder como algo que yo no estoy viendo a esa plenitud a la que estoy llamado, ¿no? O sea, para mí el final tiene una apertura muy grande a la trascendencia. De tal forma que si la libertad es una experiencia del cumplimiento de mi corazón, el cumplimiento de mi corazón, o sea, si la vida acaba en la muerte, mi corazón nunca va a estar cumplido. Porque yo lo que deseo es vivir. Y no me basta decir, cuando fui adolescente viví de verdad y ahora que soy mayor, no. O sea, tiene que haber una respuesta en todo, porque la exigencia no es parcial. La exigencia que tenemos de vida es total, es de totalidad. O sea, Saint-Exupéry no es... o sea, él no lleva una vida de fe, por así decirlo. Pero sí que en su obra, sobre todo en Ciudadela, que es la última obra que no llegó a publicar, o sea, sí que remite constantemente al misterio divino. Como aquello que realmente va a recoger y va a acoger la respuesta a la propia existencia. De hecho, cada vez él dice que se escondía en Solesmes, que es un monasterio benedictino, y que ahí encontraba una respuesta a su propia vida.
¿no? En ese espacio que te está hablando constantemente de la vinculación con el todo, con la trascendencia, con un ser que la tradición cristiana es un ser personal que dice que te ama preferentemente a ti, ¿verdad? Para mí, el final es un final agridulce, dramático, pero abierto a la belleza. De hecho, acaba diciendo, hablando de un paisaje, y habla de ese paisaje como la realidad me remite, me está hablando de aquello verdadero y bueno que me ha pasado, ¿no? Os invito a que lo volváis a leer. Gracias por tu pregunta. Vale, has dicho antes que mi libertad empieza en la medida que creo un vínculo con el otro. Entonces, si una persona nunca ha tenido relación, entonces estás diciendo que no tiene libertad. Es que la libertad no es un... Vuelvo a insistir en esto, con lo que he empezado. La libertad no es un concepto. La libertad es la conceptualización de algo que te sucede, de una experiencia. Yo puedo proclamar que yo, como ser humano, soy libre, ¿no? Como dice Cervantes, la libertad es el don más alto que nos han dado los dioses. Es el don, o sea, es algo... Pero ¿de qué me vale tener ese don si no puedo vivirlo? Por lo tanto, lo decisivo es cómo yo estoy viviendo esta capacidad. O sea, en la serie que vimos la semana pasada en The Bear, el drama del personaje principal, de Carmi, no es que pueda abrir o no el restaurante. De hecho, si habéis visto la serie, o sea, es que al final te da igual. El drama de este chico es precisamente lo que tú estás diciendo. Es un cocinero de éxito. Ha salido en un montón de revistas. Es considerado por todos los cocineros nacionales e internacionales en Estados Unidos. Nadie duda de su genialidad. Pero ¿cuál es su drama? Que no ha tenido una relación jamás verdadera con nadie. Se ha dedicado a explotar esa vocación que tiene, pero su drama es que está solo. De hecho, lo que más le preocupa es que está solo. De hecho, su creatividad como cocinero explota y se autogenera cuando conoce a alguien. Cuando conoce a alguien, es mucho más creativo. ¿De qué nos vale tener capacidad de amar si no amamos? ¿De qué me vale tener la capacidad de si no lo puedo ejercer? ¿No? No conozco a nadie que esté realmente solo. Bueno, mi pregunta iba un poco por su línea, solo que en vez de la ausencia de conocer a alguien, sí conoces a alguien que no es bueno para ti, porque, o sea, has dicho que una de las definiciones de libertad puede ser el buscar lo bello, el buscar lo bueno para uno mismo. Si tú te estás implicado en una relación con una persona, bien sea familiar o de amistad, que no sea bueno para ti, en ese caso sigues siendo libre, y si eres libre, ¿es posible ser libre de manera errónea? O sea, ¿existe una libertad mala para uno mismo? Fijaos que o sea, que una de las claves que le da el zorro al Principito en ese domesticar es ese crear lazos. Yo no creo los lazos del mismo modo con todas las personas. ¿Con quién creo más lazos? Con aquellas relaciones, con aquella amistad, con aquellas personas que me ayudan a vivir. Y con aquellas que no, la relación es de respeto. Respecto a esta persona, mantengo esta distancia, ¿vale? O sea, no es una clave de tú sí, tú no, ¿vale? Sino de cómo creo los lazos con estas personas. Pues tendrá que ver qué tipo de vínculos tiene que establecer con esta persona en relación con su plenitud, con su libertad, ¿no? O sea, fijaos que en ningún momento estoy diciendo corta
toda relación, porque hay relaciones que yo no puedo cortar. Yo no puedo cortar el vínculo con mi padre. Tengo un vínculo, pero cómo me relaciono, eso sí que depende de mí, ¿no? Yo, una reflexión por ahí, que siempre tenemos al menos una relación que es de hijos con nuestros padres, y por más de que no conozcamos a nuestros padres, igual seguimos siendo hijos, o sea que esa relación siempre está, y también de criaturas de Dios, digamos, o sea, o de criaturas, no sé cómo se dice, pero como que ese vínculo siempre está también. Entonces, de ahí sale la libertad también. O sea, Saint-Exupéry dice que el ser humano es un nudo de relaciones. O sea, si yo quiero entenderme a mí mismo y quiero entender al otro, necesito entender sus relaciones, necesito entender su vinculación. Por eso muchas veces sucede que cuando conoces a los padres de tus amigos o a los padres de tu pareja, entiendes mucho mejor a la persona que tienes delante, ¿no? Pero ni para bien ni para mal, sino que al entender los vínculos, lo que le ha vinculado, los lazos que ha establecido en su propia vida, empiezas a entender bien a esa persona. Y abrazar al otro es abrazar sus vínculos también, ¿no? Todos estamos vinculados, todos tenemos vínculos. O sea, no hay nadie que esté aislado. O sea, todos venimos de alguien, ¿vale? A un nivel directo, físico, biológico, o desde la teología o la metafísica a un nivel existencial, ¿no? La vinculación con un ser que me da a mí el ser, ¿vale? Y luego eso ya cada uno profundiza y le pone nombre, ¿no? Pero, fijaos, la naturaleza nos pone en la existencia a través de vínculos, y la lucha del hombre posmoderno es romper todos los vínculos pensando que ahí va a encontrar la libertad. Y desde aquí, desde este minicurso Newman, la libertad se alcanza cuanto más implicado y vinculado me encuentro con las circunstancias que me tocan vivir. Eso es... Si se tiene que dar algo claro, ahí. Y eso no lo vive uno solo, sino que lo vive acompañado. Y es necesario vivirlo acompañado. Pero si se me permite, se oye, ¿no? Bueno, soy Andrés, intervengo porque justo me venía a la cabeza un poema que creo que es de John Doe, que utiliza Ernest Hemingway en Quien doble las campanas, ¿no? Que empieza con ningún hombre es una isla. Solo en sí mismo, ¿no? Y que al final siempre somos en relación, ¿no? Y a mí la lección que hace Hemingway de ese poema para abrir su novela me fascina, porque al final está hablando de la Guerra Civil Española, ¿no? De cómo, o sea, unos hermanos se matan entre ellos, y al final, o sea, la conclusión que saca Hemingway de ese libro es de cómo a mí me afecta lo que también le hago al otro bando, ¿no? Y lo que el otro bando hace, aunque no sea a mí, me afecta a mí, porque ningún hombre es una isla completo en sí mismo, ¿no? Sino que, o sea, yo me hago en relación. Justo estaba escuchando a Chema hablar, y hace unos días mi hermana, que estudia Humanidades aquí en la universidad, estaba haciendo un trabajo sobre Apuntes del subsuelo de Dostoyevsky, que no sé si os suena, ¿no? Es un libro muy recomendable, duro, pero muy recomendable, y tiene una linealidad como completamente diferente, o sea, como contraria a lo que se veía en El Principito, ¿no? Al final, Dostoyevsky en este libro nos habla de que el hombre lo que quiere por encima de todo, ¿no? Por encima de, o sea, de tener una buena vida y vivir en paz, es tener la posibilidad de destruirlo todo, ¿no? De destruir esas leyes que le dicen esto es lo mejor para ti. Entonces, el personaje que dice esto va avanzando a lo largo de su vida y va teniendo relaciones súper tóxicas, ¿no? Al final estamos hablando de un hombre, el hombre del subsuelo, ¿no? Que vive en la oscuridad, y al final de la novela tiene un momento que conoce a una prostituta. Y en un momento que él considera que es de debilidad para consigo mismo, da un discurso precioso sobre el amor, ¿no? Y lo que es, o sea, el amor de relación con otra persona. Y él expresa que está enamorado, ¿no? Y le propone a esta prostituta el empezar un camino juntos. Pero él, concibiendo la libertad como la posibilidad de incluso aquello que es bueno para mí lo puedo poder rechazar y puedo destruirlo, acaba pagando a la prostituta. Y diciéndole, no, es que, o sea, esa relación que yo he tenido contigo, en realidad, o sea, es falsa, ¿no? Me estaba aprovechando de ti. O sea, al final es un miedo a la propia relación. O sea, porque al final es
sea, lo bueno, bello y verdadero asusta. Lo bonito asusta, ¿no? Es lo que dicen muchas veces. Y me gusta mucho ver esas dos filas, ¿no? Como ese principito que es capaz de volver o sea, que su camino le lleva a descubrir que al final él quiere a su Rosa, ¿no? Y la quiere por encima de las demás, aunque encuentre un montón iguales, frente al camino del hombre del subsuelo, ¿no? Que creyendo que la libertad es como el fin más grande que tiene el hombre, ¿no? Y que tiene que estar por encima incluso del bien, o sea, le lleva a destruirse a sí mismo y a destruir el amor en su vida. Vale. Has dicho que la libertad es la vivencia del cumplimiento de un deseo verdadero. ¿Cómo podemos nosotros encontrar nuestro deseo verdadero? ¿Eso es lo de las relaciones? ¿Cómo? En plan, has dicho que la libertad es el cumplimiento del deseo verdadero, ¿no? Vale, pues ¿cómo podemos nosotros encontrar nuestro deseo verdadero? ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía. ¿Deseas cosas? Sí. ¿Tienes deseos? Pero ¿cómo sé que ese es el verdadero? Vale. Fíjate. Sí. Todos tenemos, o espero que todos tengamos experiencia de... A ver, todos desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, tenemos deseos, deseamos. ¿Vale? Desde... o sea, veo un iPhone y lo quiero, ¿vale? Quedan 5 minutos, no llego al autobús, ¿cuánto deseo cogerlo? ¿Vale? Deseo un abrazo, ¿vale? Tenemos muchísimos deseos. Ahora, no siempre estos deseos están a la altura, la promesa que trae el deseo la respuesta está a la altura de tu corazón, de tu deseo. Hay veces que uno persigue responder a un deseo que cuando lo responde se queda peor que antes. O se da cuenta que es un trampantojo el deseo, que prometía mucho y no ha dado nada. ¿Vale? Y hay otros deseos que tenemos, expectativas, proyectos, que cuando se cumplen te dejan tal pozo que lo que experimentas es... de un punto extremo podrías hasta decir es que solo por esto ha merecido la pena vivir. Aunque se te abra el deseo de vivir mucho más, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé cuál es mi deseo verdadero? Estando atenta, identificando y poniendo nombre a esa correspondencia del deseo que tú vas viviendo. Es que no queda otra. Si quieres te paso un ensayo donde te explica, como si fuera una receta médica, cuáles son las características que tiene que tener un deseo para que sea verdadero. No me interesa. ¿Por qué? Porque lo que tú no descubres por ti misma, estando atenta, se te olvida, se queda en el plano teórico. Entonces, haz memoria. Aquellas experiencias que has tenido de verdadera correspondencia con tu deseo, que te han dejado como un pozo de libertad, que te han dejado como una satisfacción de decir, estoy hecho para esto, es que no me cambio por nada del mundo, ni por nadie, es que quiero esto para siempre, que no se acabe nunca. Pon nombre a qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, porque a veces nos quedamos que son las circunstancias, ¿no? Y a veces pienso que es que en este garito lo que se vive es maravilloso y vuelvo al mismo garito y es un rollo. Y lo que había respondido al corazón esa noche no era tanto las circunstancias externas, sino cómo yo me estaba relacionando con los que tenía alrededor. Te pongo un ejemplo así. Pero vamos, mis alumnos de enfermería, siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, de salir a las 9 de la noche, después de estar aquí desde las 8 de las 9 de la mañana, salgo a las 9 de la noche, agotado, cansado, sin ganas de hablar, no quiero hablar con nadie, quiero ir a mi casa, tumbarme y dormir, y salir de clase sintiéndome el hombre más libre del mundo, cuando he estado todo el día hablando.
¿Qué es lo que ha respondido a mi deseo? ¿Hablar mucho? ¿Estar trabajando 12 horas? No. Lo que ha respondido a mi deseo, tengo que identificarlo, tengo que ver, y tiene mucho que ver con cómo yo me vinculo con la realidad que me toca atender. Cómo soy responsable con lo que me toca atender. Porque no salgo de clase igual cuando me la tomo en serio y me implico y me entrego en clase, a cuando voy a clase pensando ya a ver cómo me quito esta hora de encima para poder salir antes. En uno me siento esclavo de mi propio deseo, y en el otro, aunque termino cansado, soy la persona más libre del mundo. Pero eso lo tienes que descubrir, y lo descubres estando atenta a lo que te sucede. Amigos, si no, una vinculación legal o un compromiso o una promesa, más que promesa de libertad, es promesa de esclavitud. ¿Por qué me quiero casar? O descubro que ese vínculo, que ese crear lazos, que ese pasar tiempo, que esa responsabilidad es el principio de la libertad, o más que libertad es una esclavitud con todas las personas que me voy a dejar por el camino, ¿no? Me voy a ir solo con una. Insisto, tenéis que verlo vosotros en vuestra propia experiencia, ir hasta el fondo de lo que vivís. Porque si haces eso, eso no te lo quita nadie, y da igual que venga un profesor, un partido político, un cambio cultural, lo que sea, lo que has aprendido verdadero, te lo llevas para ti, para siempre. Y eso se te convierte en una certeza para toda la vida. Es una certeza para siempre. Entonces yo ya sé cosas que me hacen experimentar la libertad. Aunque no me apetezca hacerlas, sé que si me vinculo y me entrego ahí, experimento la libertad. ¿Hay algún tipo de relación como que pese, por así decirlo, más que otra, o que me haga más libre que otra? Como que me planifique más, me acerque más a mi plenitud, o todo el tipo de relaciones me dan esa misma libertad. O sea, relación de padre-hijo, de amistad, de pareja, de Dios. ¿Hay alguna como que me acerque más a lo que se supone que el hombre está hecho, que me acerque a esa grandeza como que veía el Principito en el atardecer, o todas te dan como el mismo? ¿Cómo te llamas? Virginia. Virginia, no todas las relaciones son iguales, ¿no? De hecho, no nos vinculamos del mismo modo con todas las personas. Yo establezco vínculos con mis amigos y me relaciono de una forma distinta como me vinculo con mi madre y cuido la relación con mi madre. Y los vínculos que establezco con mi novia son distintos, la forma a como, ¿no? Ahora, vamos a dar un pasito más con tu pregunta. Y es que aunque yo tenga un deseo y aunque yo sepa que cuando establezco un vínculo verdadero y auténtico que tiene que ver con el amor, yo experimento la libertad, que es lo que descubro en mí, que muchas veces mi forma de vincularme es limitada. Y me encuentro patoso, tonto, pobre, en la forma que tengo de querer a mi novia, en la forma que tengo de querer a mi madre, en la forma que tengo de querer a mis hermanos. Es como si quisiera querer y no puedo hacerlo, ¿no? ¿Existe algo que me ayude en eso? O sea, yo lo que he descubierto es que cuando deseo algo que no soy capaz de darme, me descubro mendigando que suceda. Me descubro pidiendo que suceda. Me descubro yendo a ver a mi familia y pidiendo, me quiero relacionar bien, no quiero discutir. Porque sé que hay una forma más verdadera de relacionarme con ellos, ¿no? Es decir,
me descubro lanzando una petición que trasciende mi propia capacidad a la espera de que exista alguien con mayúsculas que responda a mi propia necesidad. O sea, si la libertad tiene que ver con el bien, la verdad y la belleza y con el cumplimiento de mi deseo, yo lo que veo es que no me puedo responder a mí mismo. Y sí que he experimentado que de una forma gratuita, inesperada, ha habido una respuesta divina que me ha permitido amar por encima de mi capacidad. Y lo he visto en relaciones familiares, lo he visto en relaciones de amistad y lo he visto haciendo voluntariado en Calcuta, con una incapacidad física de atender a una persona porque me desagradaba la herida que tenía delante, ¿no? Y me he visto relacionándome libremente con esa persona a pesar de mi asco, y ahí he tenido que poner nombre a lo que estaba pasando. Y lo que me estaba pasando es que estaba siendo sostenido por una gracia gratuita que me permitía ser libre delante de mi límite. Y es que me da mucho asco las cosas de la piel y los olores. Es decir, que si hablamos de libertad, o sea, la verdadera libertad me tiene que venir de aquel que realmente sabe lo que verdaderamente necesito. Pero eso no es obvio ni es inmediato, sino que es un descubrimiento también. Tengo que estar atento. Yo quería saber si piensas que el miedo y la incertidumbre son una constante necesaria para que el humano llegue al punto de entender la capacidad de libertad, o si tú crees que puedes alcanzar la libertad sin necesidad de haber enfrentado de alguna manera el miedo y la incertidumbre en tu vida. Pues no lo sé, la verdad. No sé qué responderte. O sea, porque lo que yo descubro es que las propias circunstancias y el propio dinamismo de la vida me ponen entre las cuerdas. O sea, decir, que yo puedo tener muchas respuestas en mi cabeza, pero esas respuestas, o el tener claras las cosas, no me salva de la circunstancia. Me ayuda a vivir la circunstancia, ¿vale? Pero cuando me sucede algo que escapa a mi capacidad, ahí me tengo que medir con eso. O sea, todos sabemos... O sea, siempre hablo de lo mismo, pero vamos, hablo de lo que llevo en el corazón y de lo que más me ha ayudado. O sea, todos sabemos que la muerte existe, pero saberlo no anula el confrontarte con la muerte de un familiar. Y me da igual que uno tenga fe y crea en la resurrección de la carne y todo esto, pero cuando te sucede, se pone en juego tu libertad y en esta circunstancia, o sea, el peso de la vida, o sea, ¿realmente es tan claro esto? O sea, la vida te pone entre las cuerdas. Benditas circunstancias, benditos problemas, bendita vida que no es lineal, que me permite entender la vida como una auténtica aventura. Todos queremos que no nos pasen cosas y todos queremos estar tranquilos en casa. Y lo que realmente nos permite experimentar la libertad es las dificultades, los inconvenientes, los baches en el camino, porque es ahí donde se pone en juego quién eres. Entonces, no huyáis de lo que os pasa. Ir hasta el fondo y vivir. Bueno, en primer lugar, agradecer a Chema este rato, esta lectura del Principito y la respuesta a las preguntas. Para todas esas preguntas que se hayan quedado ahí guardadas en el bolsillo, las preguntas que os puedan salir estos días, ¿no?, alrededor de este tema, ¿vale? Os proponemos el miércoles que viene, a las 3 de la tarde, vamos a tener un encuentro donde podemos o seguir profundizando en nuestras preguntas o seguir dándole pues bola a estos temas también para la gente que no se haya atrevido, ¿no?, a coger el micro. El miércoles que viene vamos a hacer una sobremesa Newman, ¿vale?, que será en la capilla, ¿no?, el huevo ese grande que se ve desde la carretera, en las salas de abajo, ¿vale?, y en las salas de reunión.
Entonces ahí nos reuniremos a las 3, miércoles 30 de octubre, ¿de acuerdo? Entonces, para saber más o menos el número de gente, en el QR que tenéis luego para pasar la asistencia, hay una parte donde ponéis al final pues si estáis interesados o no en venir a esto, ¿no? Pero al final va a ser una oportunidad muy bonita de ya en grupos más pequeñitos, ¿no? Poder tener un diálogo ya entre todos acerca de estas cuestiones, ¿no? Hablaremos de la cuestión de la libertad en clave de lo que se han dicho estas últimas 2 sesiones, pero eso ya pudiendo hacerlo más mano a mano. Así que nada, muchísimas gracias.